En esta ocasión, en Cultura Grimos, vamos a mostrarles el inicio de lo que puede ser el análisis de algunos personajes de las películas de Adam Sandler. El arte también es una puerta de entrada para la crítica social. En este caso en específico, el cine puede ser un medio para acceder a la conciencia política. Observando el guión de una película, su banda sonora, las características de sus personajes, podemos contextualizar esta obra de arte para ver su trascendencia social. En primer lugar, hay que recordar la importancia de Hollywood en la política de Estados Unidos. En la época de la Guerra Fría, en lo que se llamó el macartismo, porque un senador de los Estados Unidos, de apellido McCarthy, empezó a hacer una persecución de artistas, de escritores, sospechosos de apoyar, como decían ellos, actividades antiamericanas. Es decir, que fueran simpatizantes de ideas comunistas, como decían ellos, tanto en el interior de Estados Unidos como en el extranjero. Y acabaron con la carrera de varios escritores, de varios productores, guionistas y actores de Hollywood. Muchos de ellos terminaron en la cárcel. Muchos de ellos terminaron delatando a otros compañeros. También en épocas recientes, recordemos que el director Harvey Weinstein, también dueño de esa compañía cinematográfica, fue acusado de delitos relacionados con comportamientos sexuales ilícitos durante el gobierno de Donald Trump. Y por lo que se veía en el trasfondo político de esta situación, es que Weinstein, junto con otros productores y actores muy importantes de Hollywood, eran opositores a Donald Trump. No solamente se manifestaban ideológicamente en contra de Trump, sino que también esta gente de Hollywood hacía donativos muy importantes, donaba dinero para las campañas de los candidatos opositores a Donald Trump. Es decir, en Hollywood también hay política en cuanto al partido demócrata o al partido republicano. En otro orden de ideas, podemos rescatar aquel concepto de Althusser, del filósofo francés que escribió varias obras relacionadas con Karl Marx, que aunque no es uno de los santos de mi devoción, rescato el concepto, ¿se acuerdan ustedes?, de los aparatos ideológicos de Estado. Pero puede ser de un Estado socialista o de un Estado capitalista. Los aparatos ideológicos de un Estado son los medios a través de los cuales un gobierno puede transmitir prácticamente cultura, puede transmitir ideas, hábitos, costumbres, a través del arte, a través del entretenimiento, etcétera, para moldear una cultura popular, una ideología en las grandes masas. Actualmente en México vemos que eso está vigente con esta separación entre los que apoyan a la Cuarta Transformación y los que son opositores a ella. Los términos fifí, los términos morenaco, chairos, etcétera, dan cuenta de la vigencia de este tema de los aparatos ideológicos del Estado. Bueno, también recordemos que ha habido actores que son estereotipo de cierta ideología, que representa, por ejemplo, John Wayne, el gran actor de la época dorada de Hollywood, cuyo estereotipo era el personaje del tipo duro, del vaquero, y muy patriota. También podemos citar
en épocas más recientes a Clint Eastwood, que también tiene un estereotipo muy parecido. Él también pone rasgos muy patrióticos en sus películas. De hecho, él ha declarado públicamente en entrevistas que es liberal. Entendemos, recuerden, liberal por personas con ideas de derecha y que apoyan el libre mercado. Bueno, entrando en las películas de Adam Sandler. En lo particular, me gustan mucho las películas de Adam Sandler, pero no dejo de notar ciertos rasgos muy interesantes cuando presenta muchos de sus personajes. Tiene personajes muy variados, pero en las siguientes películas hay una constante, que sus personajes que él representa no son muy populares en su entorno, no son muy inteligentes, no son muy exitosos en el sentido convencional de la palabra. Eso ya es muy interesante. Y sin embargo, logran superar esas adversidades con humor, lo cual también es muy interesante. Recuerden que en estos videos solamente marcamos los puntos, las ideas clave, y su desarrollo posterior ya depende de muchas cosas más. Tendríamos que tener más tiempo, tendríamos que tener un programa más sistemático para irlo desarrollando. Pero estos personajes de Adam Sandler terminan consiguiendo el éxito, terminan consiguiendo aquello que estaban buscando y el reconocimiento social. Por ejemplo, en películas como Happy Gilmore, Billy Madison, The Wedding Singer, The Waterboy o Mr. Deeds, por mencionar algunas, vemos que son personajes que no tienen dinero, que no son muy populares, que no tienen éxito en lo que realizan. Puede ser que los productores, los directores de estas películas, que son finalmente los que deciden, los que aprueban que salgan estas películas, puede ser que tengan una intención ideológica, política, y lancen al mercado así estas películas. O puede ser que no tengan esa intención y que inconscientemente estén reproduciendo ese estereotipo. Pero en un momento dado, eso puede ser no tan importante para nosotros y nuestro análisis. ¿Por qué? En la lucha libre profesional, en el espectáculo deportivo, y yo creo que en todas las disciplinas de defensa personal, existe lo siguiente. Por ejemplo, te pueden hacer un castigo, te pueden aplicar una llave, te pueden ejecutar un movimiento contra ti, puedes quedar de espaldas, sometido, tú de espaldas contra el suelo, pero hay una opción de invertir, de seguir el movimiento natural que hicieron contra ti e invertirle a la situación, lo que comúnmente llamamos como darle vuelta a la tortilla. Y entonces tú conviertes el movimiento y la energía de tu adversario, la conviertes en algo contra él. Tú aprovechas ese movimiento, esa energía, para terminar finalmente sometiendo a tu rival cuando la intención no era esa. Empezaste a defenderte y de ahí encontraste la manera de pasar al contraataque. Nosotros como espectadores, nosotros como aficionados a las películas, en este caso a las películas de Adam Sandler, podemos hacer algo similar, porque no todo mundo lo hace. Te pueden poner una película muy conceptual, de culto, muy ideológica, revolucionaria, crítica, y sin embargo el espectador sale igual que como entró. No le hace ningún clic, no le hace ningún cambio. En cambio, podemos ver una película muy comercial, podemos, como se dicen, churros de películas, y sin embargo, el espectador puede aprovecharla, puede darle ese giro que yo les decía y convertirla
en un elemento de análisis muy importante. Por cierto, recomendaría la lectura, hablando de estas cuestiones, se llama el libro Para leer al Pato Donald. Y también hay un libro que se llama Sigmund Freud en la Quinta Avenida de Nueva York. Son un ejemplo para mostrarles lo que pretendo explicarles. Entonces depende del espectador y de las herramientas y de la intención, depende del ojo del espectador. Y en estas películas podemos ver qué se pretende, qué trascendencia social, qué mensaje podemos tomar e incluso darle la vuelta. Porque efectivamente son personajes, los de Adam Sandler, estos que les platico, que terminan acomodándose, adaptándose, triunfando en el entorno social que les tocó. Eran rechazados, no eran aceptados, no eran populares y logran, eso sí, de una manera muy interesante, de una manera poco convencional, con humor sobre todo, lo cual es digno de otro análisis, pero finalmente logra adaptarse a esa sociedad. No la cambia, sino que él demuestra que puede entrar de otra manera poco convencional, pero al mismo círculo general que ha existido siempre, al mismo sistema. Es decir, logra acomodarse al sistema a su manera. Claro, no esperábamos más de este tipo de películas, pero aún así, tratándose de Hollywood, tratándose de Adam Sandler, resulta interesante para el inicio de este tipo de análisis de personajes. Es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en México y también en algunos países de Latinoamérica donde fueron conocidos, con la situación de Cantinflas y de Tintán, con sus personajes. Eso lo haré en otro video, pero les puedo adelantar que Cantinflas, después de sus primeras películas, después de la década del 40, deja el personaje espontáneo, de barrio, poco convencional, que también logra de cierta manera y con humor y poco convencional lo que pretendía conseguir. Pero a partir de la mitad de los años 50 cambia su personaje, ya se vuelve predecible y se adapta al sistema, de tal manera que termina haciendo el padrecito, el barrendero, el profesor, el médico, el embajador, personajes que son estereotipo en ciertas capas de la sociedad, pero que funcionan muy bien en el sistema, que no lo cuestionan, sino que lo arropan, y termina siendo conservador. Todo lo contrario de Tintán, que por cierto, así como actuaba en sus películas, era en la vida real. Y de principio a fin, aunque sus últimas películas ya no tuvieron la misma calidad, la misma esencia que en sus primeras películas, él nunca se entregó al sistema, siempre mantuvo esa frescura, esa rebeldía, desde sus orígenes, lo que era el pachuco, no aceptado en esta sociedad, y siguió manteniendo esa frescura, esa independencia, ese tipo de rebeldía artística, reflejado en su forma de vestir, en su actitud ante las situaciones que presentaba, en su manera de expresarse. De hecho, en una película de Cantinflas, creo que se llama Si yo fuera diputado, el personaje Cantinflas tiene una peluquería, es dueño de una peluquería o de una barbería, y en la vitrina exterior, donde anuncia el servicio que da, los precios, etc., dice, no doy servicio a pachucos porque me caen gordos. Principios de la década del 50, cuando Tintán estaba en su máximo apogeo. Bueno, ese tipo de análisis es parecido al de los personajes de Adam Sandler. ¿Qué representan los personajes de Adam Sandler? ¿Qué quieren decir? ¿En qué contexto social están ubicados? Y para terminar, recordarles que el arte es la puerta a la conciencia social. Un poema, los poemas de Federico García Lorca,
que fue ejecutado, fue asesinado en el contexto de la Guerra Civil Española, que daría paso a la dictadura de Francisco Franco. ¿Qué podemos decir de la canción? ¿Qué podemos decir de la pintura? Es decir, todas estas expresiones artísticas están hechas en un contexto social, reflejan la época que se está viviendo y ya sea consciente o inconscientemente, el artista o reproduce el sistema en el que está o es revolucionario en el sentido que él cuestiona. Su arte es una herramienta para cuestionar el sistema que le rodea. Por eso, aunque se traten de películas de Adam Sandler o las de Viernes 13, o se traten películas sobre asuntos bélicos o de comedia, se pueden analizar en este contexto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O de otros personajes, de otros actores o de otros medios artísticos con los cuales se puede expresar esta situación. Muchas gracias por su atención. Comparte los videos, deja tus comentarios. Gracias por suscribirte y nos vemos en el próximo video de Cultura Grimos, que difunde y defiende contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda.